Suma Purita, nos encontramos aquí en estos podcasts de conversación del Pacha 360, espacio donde hemos transformado las cápsulas para un formato podcast y nos encontramos junto al profesor Daniel Moscoso. ¿Cómo está, profesor Daniel? Muy bien, muy contento para nuevamente comenzar una nueva conversación en torno a Pacha 360. Súper bien, profesora. Contento de que este espacio sea ahora distinto, de conversar de manera distinta respecto a temáticas y actividades que se desarrollan en el territorio. Hoy día, en este capítulo, vamos a hablar de las actividades que se realizan en el territorio andino. Principalmente vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de la ganadería y vamos a hablar también de la música que se realiza en el espacio andino. Vamos a partir, profesor. Se recuerda que en las cápsulas del año pasado, nos desplazamos al poblado de Chijo. Sí. Y acompañados de su mamita y de su papito, fuimos a ver cómo es el proceso de siembra de la papa y de la quinoa. Fuimos en esta fecha también, pues en la fecha de octubre. Sí. En esa fecha fuimos para arriba. Y nos desplazamos al poblado de Chijo para poder conocer cómo es este proceso. ¿Qué te acuerdas tú de ese momento? Me acuerdo perfectamente cuando llegamos al pueblito y estábamos para comenzar en la siembra de la quinoa. Pero para eso tuvimos que pedir permiso a la Pachamama, a la Madre Tierra. Estaban mis padres ahí y él nos hablaba de las diferentes semillas que existen de la quinoa y cómo se le canta, se le agradece, ¿no? Y también me acuerdo que hicimos la siembra, el ejercicio de la siembra de la quinoa con la taquiza, que es la herramienta con la que se abre la tierra. Sí, para colocarse. Profesor, mira, tú diste en algo importante, porque a veces pensamos nosotros que la tierra es llegar y sembrarla. Llegar y poner la semilla y nos olvidamos. Y la cultura andina, en este caso la cultura aymara, la cultura quechua también lo hace, pero nuestros pueblos originarios son muy respetuosos de la tierra. Sí. Y la reconocen desde su cosmovisión como una deidad. Y le piden permiso para poder utilizar su espacio para poder sembrar. Le piden ayuda para que esos frutos puedan tener mayores crecimiento, mayor producción y que pueda servir para el bienestar de la familia. Sí. Tu papito ahí nos contaba y también nos hablaba de la hoja de coca, los elementos que se utilizan en una pagua. Sí. Para poder agradecer. Estaba el alcohol, estaba la hoja de coca, que es la ceremonia inalmama, ¿cierto? Sí. Tiene una connotación distinta. Me recuerdo que tu mamita ahí en Chachahuarmi, ¿cierto? Acompañando la presencia de tu papá y tu mamita, se preocupaba todo el rato de estar preparando los elementos para poder hacer la siembra. No se quedó quieta ahí en tu mamá en ningún momento. Sí. Entonces, es un momento bonito. Profesor, coméntame de eso, de la ceremonia de pedir permiso antes de iniciar esta actividad. Bueno. No es que es antes, es durante la actividad. Durante, sí. Para comenzar en la siembra es importante tener los elementos ceremoniales, como en este contexto de ceremonia, la hojita sagrada adquiere el nombre de Inailmama. Y el alcoholcito, el azúcar, se le coloca también se hizo un fueguito, me recuerdo, ¿te acuerdas? Sí, y ahí se coloca el incienso primero para pedir permiso a la Pachamama, luego la copala. Es un acto ritual. Sí, ceremonia. Eso es ritual desde una ceremonia, para conectarse, para unirnos, ¿cierto? Espiritualmente a la tierra o a las divinidades que están en el territorio, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. En este caso, la agricultura. Para la siembra, sí. Entonces, con estos elementos ceremoniales, uno se conecta con la tierra. Y entre nosotros también comunicamos,
pedimos permiso a los cerros tutelares, también recordamos Para generar taipi, ¿cierto? Un sí, equilibrio. Sí, también recordamos a los seres que ya partieron, a los antepasados, también les pedimos porque cuando ellos estaban vivos, también ellos hacían esta ceremonia. Ellos dejaron esta sabiduría porque lo realizaban. Ellos, ancestros. Somos conscientes también que nosotros en un futuro vamos a ser descendencia de las nuevas generaciones. Exacto. Y ellos también van a continuar este legado que dejaron los ancestros, los antepasados. Entonces recordamos a ellos en esta ceremonia. Claro, y en todas las actividades, ¿cierto? Le pedimos que ellos nos acompañen, que ellos nos guíen, ¿cierto? En el desarrollo. Yo me recuerdo bien bonito, tú hablaste de esta herramienta. Y habían varios elementos que quienes vayan a ver el Pacha 360 de la agricultura van a poder descubrir ahí los nombres, porque los nombraba tu papá. Sí. ¿Cuál era la herramienta? ¿Cómo se ponía al cinto, a la cintura, ¿cierto? Las semillas. Y a medida que iba abriendo, sacaba una semilla y la iba sembrando en este espacio. Sí. Lugar característico porque Chijo, a diferencia de otros espacios, tiene un microclima, me contaba ese día. Perfectamente. Sí. En el altiplano sector de Cariquima, Chuyuncane, como Chijo, y Panavinto, donde están los cactus columnares, cosas de microclima. Tiene esa cualidad de que es más cálido en ese tiempo. Por eso se puede cultivar hasta hortalizas, flores que se dan ahí. Y también se puede sembrar por el sistema de riego. Esto dentro de las características, si lo mezclamos con el tema anterior, que las características geográficas, porque ahí encontramos laderas de cerros, Sí. No tenemos tantos lugares de planicie en donde el viento puede ser arrasador, ¿cierto? Y como es esa característica de cerro, se hace andenería, andenes. Que en otros espacios le llaman terrazas de cultivo, Sí, ¿cierto? Y yo me recuerdo que ahí un poquito más arriba había como un estanque donde guardaban agüita y después se utilizaba para el tema del riego. Sí. Bueno, hoy en día está un poco más tecnificado. Nosotros lo que mostramos en esa cápsula era la estructura o la forma como se hacía antiguamente, de forma más tradicional y más artesanal. Hoy en día la siembra, lo vi el otro día que subimos a Colchane con unos amigos, la siembra se utiliza tractor. Sí. Hay otras características técnicas que también son muy válidas para poder estar también dentro de los tiempos también. Sí. Y no perder que a lo mejor ese elemento que es cambiar la herramienta más que decir, oye, estamos modernizándonos nomás y nos olvidamos. No, porque quienes estaban sembrando ahí hicieron una ceremonia, una rogativa también, muy importante, muy bonita. Y distintos tipos de granos, como lo decía tu papá, de granos de quinoa que tiene distintas características del producto. Con esto de la tecnificación, quisiera añadir un poco, ahí el tractor para el sembrado. Se hace ya más cantidades de hectárea el sembrado, porque antiguamente con la taquiza con la que pudimos hacer la experiencia ese día, es menos cantidad porque se hace a pulso, ¿no? Y con la iraña, que es como la bolsita donde contenemos la semilla. Entonces se hace cada olla, donde la mata donde se deja la semilla, se hace durante todo el día el trabajo, ¿no? Y en cambio, tecnificando con el tractor, se hace en mayor cantidad, en menos tiempo. Juega un poco en contra cuando ya empiezan a madurar esto, si es buena humedad, el tiempo, hace que nosotros decimos, nos gana para la cosecha. Porque si no tienes suficiente personal para recoger esas matas de quinoa, para que llegue el tiempo de cosecha, no se cosecha, se seca en el mismo, entonces se pierde bastante o se bota o se cae al suelo. Se cae al suelo mucho. Cuando se recoge son los costos, seco. Sí. Son los costos. Mira, qué interesante cómo lo planteas, porque eso demanda a que se pueda generar en el territorio mano de obra, de trabajo, fuente laboral, que es tan importante, y a veces personas que quieren a lo mejor volver a su territorio puede ser una instancia de decir, oye, voy a irme al territorio y ahí tengo una fuente laboral de trabajo. Interesante, bien interesante. Profesor, avanzamos dentro de las actividades que hay en el territorio. Nos desplazamos en ese día al poblado de Chuyuncane. Nos quedamos ahí en la casita de don Eugenio, ¿se acuerda? Con la tía... Se me olvidó el nombre de la tía.
Gertrude. Gertrude. Un saludo para la tía. Sí, nos recibió con todo cariño. Mucho cariño. Recuerdo Hicimos algo que- muy lindo nosotros ese Sí. día cuando llegamos. Po. Fuimos a buscar las alpacas. Buscar las alpacas. O sea, tú me invitaste a hacer el proceso completo. Sí, ir a buscarlas. Las fuimos a buscar ahí donde estaba la al vertiente bofedal, de agua, al arriba en un bofedal. bofedal, Sí. bien lindo. Caminamos, tengo que haber caminado como unos 5 o 6 kilómetros desde el poblado hacia adentro. Sí. Pero sabes que no me sentí mal, no, muy bien el clima. A pesar de que yo no suelo tener las características físicas para poder estar en esa altura. No, pero bien. Fue bonito, muy bonito. Sí, La tía- las trasladamos para que durmieran en el guano del pueblo. Exacto. Y así que al día siguiente, tempranito, lo Sí, echamos lo al corral. que yo pensaba es que nosotros la íbamos a trasladar en ese momento hacia el corral. Mm. Y no, quedaron en un espacio en donde... Es su guano. claro, Sí. donde ellas, bueno, hacen sus necesidades, pero que también viven en ese... Ahí duermen. Y se mantienen ahí y no se escapan, no se No, alejan. No. Es que las alpaquitas y las llamas, ellos lugares donde duermen, le decimos guano. Son majadas donde tienen características como hollada, más cálido. Y su mismo guano le proporciona calidez en el suelo. Por eso se echan en eso como colchoncitos. Claro, para que ellos. abriga más. La abriga, claro. claro. Oye, profe, y yo me recuerdo que ese día, la noche, bueno, pasamos la noche y nos despertamos al amanecer. Todavía no amanecía, está rajando el sol, me decías tú. Rayando el al- sol. sí. Sí. Recién estaba deslumbrando ahí los primeros rayos del sol en el amanecer. Deben haber sido como las 6:15, Sí, 6 de la mañana. sí, sí. Y nos desplazamos, ¿cierto? A traerlas ya después, a arriarlas hacia al corral. Al corral. De la tía Gertrudis. Y fue interesante porque nosotros nos desplazamos. Y claro, yo andaba con el tema de la cámara. Me tomó la puna en ese momento, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero logramos el registro y ahí pasó algo importante, profesor. Que había un zorro. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Había un estaba zorrito. merodeando un zorrito en ahí. el guano. Ellos, a esa hora muy temprano, en tiempo de parición, por eso que nos decían nuestros abuelos, antes del sol, encontrar a las alpacas o las llamitas en su guano, porque en tiempo de parición, las llamitas paren muy temprano, como también las alpacas, entonces ahí es donde están el zorro se come las crías. O sea, que puede ir a comer las crías. Entonces mira. ahí estaba merodeando en el... Para ver si caía algún alimento Sí, por ahí. sí, pero Bien como interesante. el tiempo Se escondió detrás de unos No, matorrales y después gusto. salió. Se fue. Se asustó también un lari. un Lari. Sí, el Lari, estuvo ahí sí. un lari que... Muy bien. Oye, profe, de ahí las acarreamos, ¿cierto? Al sector del corral. Ahí también hicieron un espacio de agradecimiento Sí, antes de iniciar la esquila. actividad, la esquila. Sí, sí, pedimos permiso a la Pachamama, a la alpaquita, tiene su nombre ceremonial también. Sí. Pacuche, uno referirse a la alpaca. ¿Te acuerdas tú hablabas de Sarija? Hablabas al Sarija. Claro, el macho de la tropa es el Sarija. El Sarija, ¿cierto? Y él como que lidera Sí. y va orientando. Y yo me percaté de algo, profesor, que la manada no estaba detrás de él, sino que la manada estaba delante de él. Sí. Y él como que arriaba Atrás o en el medio, siempre está... alerta, atento, sí. alerta. Y me di Estos cuenta zorros. que siempre quedaban dos grandes atrás, cuidando como Rebaño. a los más chicos. Sí, Sí. sí. Bien interesante. Y bueno, la tía también nos acompañó, tu mamita nos acompañó también a llevarlo. Y ahí empezamos a conocer otra de las actividades que tiene que ver con la ganadería, que es el cuidado y la protección de los animales. Y en este caso de los camélidos, Sí. principalmente, que en este caso había llamas y alpacas. Tomaron una de las alpacas, bueno, fueron varias, como 2 o 3 parece, me Sí, acuerdo. hicimos el ejercicio Y de- hicieron el ejercicio de de la esquila. Y me recuerdo muy bien que tu mamá me llamaba la atención harto rato, que había que hacerlo con la hoja lata, una herramienta, Sí, sí, que le decimos la lata cuchillo. lata cuchillo. Sí, es un trozo de lata que tiene en un lado doblado para que no te ese cortes. filo. Y eso se afila en la las piedra. piedras, no hay que afilar. Sí, me acuerdo. Y con eso iban cortando, claro, hoy día si uno lo mira más tecnificado, hay máquinas para cortar la Para la esquila, lana, sí, ¿no? para la esquila y todo. Pero ahí hicimos la práctica llamada ancestral. Sí. Me recuerdo que tú y tu mamita
tomaron a una, ¿cierto? La eligieron dentro del grupo, la colocaron, ¿cierto? Le amarraron las patitas. Y explicarle a los niños que van a escuchar esto que no sufre No. el animal. El animal no está sufriendo. No sufre. Y el quitarle la lana, en cierto, porque a la alpaca le crece bastante y es un poco, para ella es cuando se echan en los bofedales y cuando se empapa esa agua o cuando comen los bofedales, principalmente la alpaca pasa en los bofedales su vida y duermen en los guanitos. Y entonces cuando tiene demasiada lana, ellos se le empapa esa parte y cuando el tiempo de invierno sufren porque eso se Empieza a congela. congelar. Se le congela esa lana que está mojada. Igual en el caso de la parte de la guata y la semana. Entonces, es importante ir sacándole, esquilando. Claro, que hay momentos incluso también, bueno, dentro de los pasos del cuidado de la ganadería andina, porque estamos hablando de alto andino, Sí, esta ganadería también tiene momentos donde, por ejemplo, van a hacer el baño de los animales. sí, sí, sí. Se pasa por un lugar donde se bañan. Sí. Y después, claro, después de la esquila, ¿cierto? Hay otro proceso. Sí. Limpiar, el sacarle me acuerdo que lo grabamos ahí en Chuyuncane con los trocitos que tenía tu mamita. Y pudimos ver cómo se limpia. Sí. Después hacer sacarle después los pichos, ese vellón de que sale, ¿cierto? Como un pelo finalmente. Hay que transformarlo en estos hilos de lana para poder tejer. Po. Sí, Entonces, sí. es un proceso interesante el tema de la labor de los pastores, de los aguatiri, ¿no? Sí, los aguatiri, claro. Los aguatiri tienen una labor importante porque protegen, ven que no se escapen, ¿cierto? Mantienen ahí a los llamitos. Bueno, y en otras actividades que nosotros no hemos registrado todavía, pero está la actividad del floreo, que también tiene que ver con la ganadería. Sí, con el canto que se le brinda al ganado. Mira, y aquí tomaste el último punto que vamos a hablar, que es la música en el contexto andino. Y aquí hablamos con tu papito, Sí. y tu papito nos hablaba, ¿cierto?, de la música, el uso de la bandola, o de otros instrumentos, el pinquillo, ¿te acuerdas que comentabas? Y la importancia de la música en estas actividades, que está siempre presente. Claro. Yo me recuerdo que le cantó a la quinoa a tu papito antes de sembrarla. Cuando fuimos a buscar a los animales ahí en Chuyuncane, tú estabas cantando también, Sí. y le cantaba y le hacías canciones a estos animalitos. ¿Y por qué la música entonces tan importante y está siempre presente? Ya. Nosotros los que provenimos de la cultura aymara y le cantamos tanto a la quinoa, le cantamos tanto a la papa, a la habas y también a los llamitas, a la alpaca cuando los adornamos con el floreamiento, el guaiño le decimos. Esa ceremonia de cariñar el ganado tiene que ver con eso, con adornarlos y cantarles, porque ellos para las familias ganaderas de allá de la zona del altiplano, nuestros abuelos nos han dicho que es como un banco donde podemos faenamos un ganado, ya la carnecita o el charqui ya se comercializa, ya obtenemos recursos, ¿no?, monetarios. Y es por eso que lo queremos bastante, le cantamos. Entonces el canto, si nosotros lo tomamos, pasa a ser un elemento no solamente de entretención, sino que pasa a ser un elemento de expresión, de agradecimiento, sí. Y entonces pasa a ser algo ya más espiritual. Sí, sí. Sí, y ahí yo lo encontraba bien bonito porque tu papito nos contaba de tipos de canciones. Sí. Y claro, que en los tiempos, como él también decía que había practicado el tema de la música, que había aprendido también música cuando fue militar, me recuerdo que contaba ahí. Así que quienes hayan ido a ver estas cápsulas de la música andina, también está ahí y lo explica. Y podemos ver la conversación que tenías tú con tu papá respecto al espacio territorial, claro, de la música. Profesor, 3 actividades que nosotros hemos registrado. Existen muchas más actividades andinas. ¿Como cuál? ¿Qué otra actividad andina que tú te recuerdes? Por ejemplo, las festividades de ceremonia, ¿no? El carnaval.
que se desarrolla en tiempo de lluvia. De lluvia. Profesor, enero, disculpa, febrero, antes de irnos a eso, ¿la siembra se hace en qué época? La siembra en septiembre, tiempo octubre. De seco. Sí. Tiempo seco. Bueno, nosotros decimos seco porque no hay lluvias. No. Pero en ese tiempo ya la tierra, la chacra está humedecida con la lluvia. En la tierra. Claro, con la lluvia que hubo en tiempo de diciembre, enero y febrero. Y con esa humedad se siembra la quinoa. Claro, la quinoa tiene. Y la quinoa crece principalmente en contexto de altura. Sí, con solamente la humedad de la lluvia. De la lluvia. Mira, profesor, muchas gracias por conversar en este espacio de podcast. Agradecido a quienes nos están observando. Y los dejamos invitados a observar las cápsulas que tenemos en la página de pacha360.com de las actividades en el territorio. Jiqui sin cama. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.